En su juventud, Frank Rainieri tuvo aspiraciones de hacer carrera militar. Luego quiso desarrollarse como empresario en el mundo de la agricultura, pero irónicamente terminó siendo un referente en la industria turística, no solo en su natal República Dominicana, sino también en la región. Grupo Punta Cana engloba el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el primer aeropuerto internacional de propiedad privada en el mundo y el de mayor tráfico en la República Dominicana, movilizando 9 millones de pasajeros al año, más el icónico complejo hotelero Punta Cana Resort and Club, además de participación en múltiples empresas del ámbito turístico en el país. Si bien Rainieri no tenía planes de dedicarse al turismo, lo cierto es que desde su nacimiento lo llevaba en la sangre. Su abuelo Isidoro Rainieri nació en Parma, Italia en 1857. Su abuela Bianca Franceschini nació en Bologna, Italia en 1877. Llegaron a la isla La Española e hicieron una parada en Puerto Príncipe, Haití, pero no les gustó. El barco hizo otra parada en Puerto Plata, la cual sí les agradó mucho. Allí hicieron su primer hotel, luego tuvieron 2 más, otro más en Puerto Plata y uno en Santiago. El Callejón de Doña Blanca, atractivo turístico en Puerto Plata, es en referencia a Blanca Rainieri, su abuela. Tras la muerte de su abuelo, la familia, incluido su padre, Francesco Rainieri, se muda y hace vida en Santo Domingo. La madre de Frank, Venecia Marrancini, también descendiente de italianos, le enseñó la importancia de emprender y ahorrar. Preocupada por el carácter rebelde de Frank en un país que era gobernado por la férrea mano de Rafael Leónidas Trujillo, su madre lo envía a los 15 años a Nueva York, pero tal como lo dice Frank en una de sus entrevistas, dejó la universidad en Estados Unidos y vino al país a los 19 enamorado de una joven dominicana. Al llegar al país se sumerge junto a unos familiares en el negocio de maquinarias agrícolas y fumigación con avioneta, a la vez que continuaba sus estudios universitarios. Sus inicios en el mundo del turismo acontecen cuando un grupo de estadounidenses llega a República Dominicana procedentes de Puerto Rico. Ocurre que estos americanos eran amigos de un familiar de Frank, Oscar Imbert, y durante su estadía en el país Rainieri les sirvió gratuitamente como traductor. Durante el trayecto en el avión cuando venían desde Puerto Rico, a los americanos les cautivó la atención unas hermosas tierras que bordeaban la costa este de República Dominicana. Uno de estos le pregunta sobre dichas tierras a Frank, quien les habló un poco del lugar, pero ante el interés del americano de saber el estatus legal de dichos terrenos, dígase quiénes eran los propietarios, Rainieri les aconseja buscarse los servicios de un abogado. Las averiguaciones revelaron que en toda la extensión de terreno entre Higüey y Juanillo apenas vivían poco más de 50 familias. Los terrenos estaban mayormente despoblados. Estaban dispersos entre múltiples dueños, pero habían 3 parcelas contiguas y de gran tamaño, cuyos propietarios nunca habían siquiera visitado, pero le vendían a terceros el derecho de hacer traviesas de madera con los árboles de la propiedad, para ser usadas en vías de tren de ingenios azucareros. El americano obtiene una opción de compra por un monto de $250,000 y posteriormente se va a Estados Unidos. Allá logra integrar al prestigioso abogado y mediador del movimiento obrero, Ted Keel, así como a otros inversionistas. Ted Keel es la principal fuerza financiera que impulsa el proyecto. Reúnen un capital de $500,000, de los cuales $250,000 serían usados para comprar los terrenos, los cuales involucraban una extensión de 30 millas cuadradas. Los restantes $250,000 serían usados para una inversión aún al momento indeterminada. Tras la compra de los terrenos, el grupo de extranjeros decide contratar a Frank Rainieri como asesor por $100 a la semana, lo cual complementado con sus ingresos del negocio de maquinarias agrícolas constituía una suma interesante. Frank tenía ideas sobre cómo poner a producir el terreno, inspirándose en Puerto Vallarta, México, que al igual que Punta Cana había sido un área casi despoblada y remota, donde se había construido un pequeño hotel para alojar a unos actores de una película que se estaba grabando en la localidad. Una vez culminada la película, el hotel quedó en operaciones y desde allí creció Puerto Vallarta como destino. La zona de Punta Cana, que en ese momento era nombrada en los mapas como Punta Borrachón y conocida entre los higüeyanos como Yauya, era en extremo de difícil acceso. Los estadounidenses sostuvieron una reunión en Nueva York y le preguntaron a Frank qué pensaba que se podía hacer con las tierras recién adquiridas. Este les comunicó su idea de construir un hotel. Explicó la necesidad de abrirse un camino derribando árboles y rellenando el terreno con rocas y otros materiales para que vehículos puedan pasar, lo cual Frank Rainieri pudo luego llevar a cabo. Ted Keel le ofreció a Frank trabajar para el proyecto por $1,200 mensuales. Para ese momento Rainieri era apenas un joven de 24 años. Cuando narra la historia recalca el hecho de que $1,200 mensuales era un salario exorbitante, equivalente a la tercera parte del costo de un carro nuevo para ese entonces. Frank rechaza la oferta, lo cual dejó atónito a Keel. Rainieri le explica que este nunca trabajaría para nadie si no era socio de la empresa. Keel le ofrece comprar acciones, mas Frank no tenía los fondos para comprarlas. Ted sugirió que Rainieri acudiera a su familia para obtener el dinero para comprar dichas acciones, lo cual este también rechazó. Si bien la familia de Rainieri era una de empresarios acomodados de clase media, el carácter del joven Frank Rainieri le impulsaba a abrirse paso sin apoyarse de los medios de sus familiares y sin afectarles financieramente.
por sugerencia de Keel, acordaron un esquema donde una porción del sueldo de Frank sería descontada mes tras mes para la compra de acciones en el proyecto durante 5 años. Pero el joven Frank Rainieri no tenía idea del desierto angustioso que le esperaba. Los sacrificios que requeriría sacar adelante su visión demandaron de este muchísimo más de lo que imaginaba. El nombre original de Punta Borrachón, o Yauya, fue cambiado por el mucho más atractivo y agradable Punta Cana. Esa fue la parte fácil. En 1971 se levanta la primera edificación del complejo, el Punta Cana Club, de 10 cabañas de playa y casa club. El presidente Joaquín Balaguer y su comitiva presidencial estuvieron presentes. Se cuenta que el presidente, agotado por la exhaustiva travesía, se bajó de su enlodado vehículo y le expresó a Frank: «Amigo Rainieri, ¿y usted no pudo buscar un lugar más cerca?». Obviamente ni el viejo presidente Balaguer ni aún los inversionistas iniciales tenían idea del gigante económico y turístico en que terminaría convirtiéndose Punta Cana. Mas la senda requirió sacrificios de la familia Rainieri que hubieran llevado a muchos a tirar la toalla antes de ver sus frutos. Debido a las cuantiosas pérdidas en que incurrió el proyecto en sus primeros años, Frank duró 7 años trabajando sin recibir su sueldo, con jornadas de trabajo que iniciaban a las 6 de la mañana y terminaban pasadas las 11 de la noche. La empresa no pagó dividendos a sus accionistas durante los primeros 20 años. Don Frank da testimonio de que de no haber sido por el apoyo incondicional de su esposa Aide Curet, de cuyo salario dependió la familia por mucho tiempo, no hubiese sido posible resistir los embates de la prolongada tormenta. Pero el amor por Punta Cana y por la visión que tenía para aquel lugar le dieron las energías y la perseverancia para no abandonar el proyecto. Luego de su boda con Aide, la luna de miel no duró ni 48 horas, debido a que debieron lanzarse a trabajar tomando órdenes en el restaurante y el bar del hotel. Todo esto con una sonrisa en el rostro. Para poder pagar por la educación de sus hijos, Rainieri tuvo que tomar segundos empleos e iniciar otros emprendimientos. De ser una familia acomodada de clase media, pasaron a vivir solo con lo más esencial, dedicando su tiempo por entero al proyecto Punta Cana. No solo su tiempo, hasta los enseres del hogar como platos y cubiertos se los llevaban desde Santo Domingo hasta Punta Cana para ser usados en el pequeño hotel. Uno de los episodios más intensos de aquellos años fue cuando los padres y hermanos de Rainieri lo convocaron junto a su esposa a una reunión familiar para tratar de persuadirlos a que abandonaran el proyecto. Movidos por buenas intenciones hacia su hijo y hermano, argumentaron de que se estaba haciendo daño innecesariamente cuando podía en cambio estar disfrutando los mejores años de su juventud. Rainieri se mantuvo firme, respondiendo que si no les había molestado antes pidiendo dinero o ayuda, no estaba obligado a seguir sus directrices. Es de admirar la actitud de cooperación que mostraban hasta sus hijos durante todo este largo desierto. En una entrevista para la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, expresó lo siguiente, cito: «La unidad de la familia ha sido lo que me ha permitido llegar a donde estoy, porque sin el apoyo de mi mujer y mis hijos, jamás lo hubiera hecho. Mis hijos no era que estaban trabajando, pero no me exigían, y sabían que ese era el sueño de sus padres, y sabían que cuando venía Semana Santa o Navidades, que todos los amiguitos de ellos se iban para otros lugares, donde se juntaban todos los muchachos, ellos tenían que ir para Punta Cana, aunque no hubiera nadie, porque ese era el nuestro y ese era el que había que respaldar. Que mientras sus compañeros de estudio iban en carros muy buenos, de 2 años, 3 años, ellos a veces iban en un carro que tenía 10 años o 12 años. Pues yo no cambiaba el carro, yo compraba cosas para el proyecto, lo metía allá y no lo gastaba en fiesta. Entonces por eso digo que creo que eso nos ayudó también como familia, a que mis hijos hayan entendido que la sencillez y la humildad son parte de la vida, porque si tú eres prepotente y no eres humilde, va a ser difícil que tú tengas esos logros por ti solo». El proyecto creció y creció hasta que los esfuerzos empezaron a pagar dividendos. Los años de sueldos atrasados que se le debían a Rainieri le fueron pagados con acciones, con lo que su participación accionaria incrementó significativamente. Otros agentes también empezaron a interesarse. En 1977, Club Med le compra a Grupo Punta Cana, que entonces se llamaba Codetreiza, los terrenos donde en 1980 se inauguraría el resort Club Med Punta Cana, de 350 habitaciones. En 1984 se inaugura el Aeropuerto Internacional de Punta Cana con un vuelo procedente de Puerto Rico con 29 pasajeros. Los inicios del aeropuerto fueron también difíciles. Para ser más claro, muy pocos creían en la viabilidad de este. El primer Picasso fue ignorado por las autoridades y un medio local dejó impresas las siguientes líneas cargadas de un tono burlón. Cito: «Al amigo Frank Rainieri parece que el sol de Punta Cana le ha afectado. Quiere construir un aeropuerto en medio de la nada». Cierra la cita. En años recientes, en otra entrevista con la revista Arquitectura Antillana, Rainieri narra que, para echar a andar el proyecto, llamé a Oscar Invert, que se acababa de graduar. Le dije a Oscar lo que había que hacer, pero le agregué que no había dinero ahora, que le pagaría cuando pudiera, y todo se hacía con lo que hubiera a la mano. Fíjate por ejemplo el aeropuerto. Está hecho de madera y palma cana, porque se hacía con lo que íbamos despejando para hacer la carretera y la pista.
Lo más caro fue la torre de control y la pista, que primero era para aeronaves pequeñas. Luego se fue ampliando. Como hemos visto, fue un aeropuerto que se construyó haciendo de tripas corazón. En el primer año apenas llegaron 2.800 pasajeros, pero el crecimiento paulatino y continuo a lo largo de los años llevó al aeropuerto al sitial del que goza hoy. Otros actores, como el mundialmente famoso diseñador de modas dominicano Oscar de la Renta, así como el cantautor español Julio Iglesias, se unieron al proyecto, ganándole aún más notoriedad internacional. La familia Rainieri es hoy en el presente una de las más acaudaladas del país. Una lista elaborada por la prestigiosa revista Forbes colocó en 2020 a Frank Rainieri como el sexto más rico de Centroamérica y el Caribe. Grupo Punta Cana emplea miles de personas y es una pieza fundamental en la industria turística nacional. Si Punta Cana recibe hoy más turistas que todos los demás polos turísticos dominicanos juntos, es porque hace más de 50 años, Ted Keel y Frank Rainieri, junto con otros inversionistas iniciales, tuvieron la visión de convertir esa zona en un gran negocio y un generador de riqueza para todo el país. Punta Cana no es hija exclusiva de Frank Rainieri. Decenas, cientos, miles de personas han trabajado tesoneramente para sacar adelante a ese destino, pero honor a quien honor merece. Cuando nadie creía en el destino, este señor apostó todo a él. Al ver el fruto de sus sacrificios 5 décadas después, don Frank Rainieri, un hombre de profundas convicciones cristianas, mira al cielo y dice: Papá Dios, gracias. Quiero con mucho interés conocer tu opinión. ¿Crees que es de admirar la perseverancia del joven Frank Rainieri o piensas que fue un comportamiento temerario? En su lugar, ¿hubieras hecho tú lo mismo? No te vayas sin dejármelo saber en los comentarios. Por favor, dale me gusta al video y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Soy Profesor Núñez, cambio y fuera.